o un tema musical, esa identificación, esa sensación, esa percepción que se genera, que es compartida. Muchas veces nos ha pasado que escuchamos todos un mismo tema y uno dice, ay, ¿te acordás de eso? Bueno, esto despierta la sensibilidad y la percepción y nos convoca una vez más a de qué manera nosotros negociamos el, hola pucha, el significado. Estoy patinando la lengua de terror, así que ténganme paciencia. Pero en definitiva, lo que a nosotros nos interesa es revisar que este modelo es lo diferente, el modelo narrativo es lo diferente que plantea Brunner para dar cuenta de cómo nosotros conocemos. Ahora, no es solamente, insisto con esto, no es solamente el relato que yo le cuento, por ejemplo, qué sé yo, no sé, a mis hijos, o es el relato que uno escucha para sentirnos patriotas. Es decir, es todo aquello que genera una identificación en el sujeto, y esa identificación se produce porque nos sentimos parte, y nos sentimos parte de, por ejemplo, ¿no? Que nos emocionemos, qué sé yo, con una película, o que nos emocionemos frente a alguna obra de literatura, o que nos emocionemos con algún tema musical, eso para él indica que esa identificación es que nosotros nos sentimos parte de, porque ya hemos construido significado, nosotros ya venimos construyendo relacionalmente una concepción de mundo. Eso sería lo más importante que nosotros rescatamos de Brunner. Lo otro sí tiene que ver con su investigación, pero digamos, nosotros no nos vamos a involucrar con eso. Yo me acuerdo que el grupo lo había manifestado, estaba muy bien descrito, pero no vamos a ir a esas profundidades. Lo que nos interesa es revisar cuáles son, digamos, las, eh, cuáles son los argumentos de Brunner para sostener esto del modelo narrativo desde esto que estamos charlando precisamente ahora. No sé si... Perfecto, sí, me acuerdo que lo habíamos alargado porque parecía como cortito, pero es lo esencial, así que está buenísimo. Claro, porque por eso digo, no es solamente eso que aparece como un relato o en la descripción misma, es todo aquello que uno sienta que, como quien diría, nos pone la piel de gallina. ¿Por qué? Por eso juego con esto. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Hablando de las veces que juega este equipo que es Argentina, ¿no? Las veces que juega Argentina al fútbol. ¿Por qué nos reunimos todos frente al televisor y ovacionamos y se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos cantar el himno en la cancha? Bueno, eso tiene que ver con la manera en que nosotros hemos construido significado, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo narrativo, precisamente. Por eso digo, no necesariamente es algo que uno lo va contando, sino todos esos momentos o instancias que vivimos que nos hacen sentir parte, que como que logramos tener esa percepción muy similar. Y eso se debe a que nosotros construimos el mundo en el que habitamos. ¿Mm? Si vos consideras que por ahí no te alumbré, me decís y lo revisamos desde otro lugar. Sí, ahí voy con lo que se plantea acá en el chat. Sí, María del Mar, Profe, con sí. eso del enfoque narrativo, en una de las preguntas dice a qué circunstancias aborda esta cuestión. ¿Qué, qué, qué sería la Bueno, ahí circunstancia? está lo que nosotros estamos hablando Sí, recién, es en decir, toda la vida cotidiana sería. sí, pero fundamentalmente una vez más, porque el modelo narrativo no es solamente aquello que se narra en sí mismo, sino son todas esas circunstancias humanas en las cuales nosotros nos sentimos identificados, nos sentimos parte. Por ejemplo, los ejemplos que da Brunner son ejemplos de la vida cotidiana y es las veces que nos emocionamos al, por ejemplo, mirar una película. A veces nos pasa que estamos con alguien y nos emocionamos juntos, no importa, o nos asustamos juntos. Nos podemos emocionar o nos podemos asustar juntos. El tema es cómo se genera esa sensibilidad y que esa sensibilidad que se genera es porque nos identificamos, porque encontramos similitudes, porque nos encontramos parecido al otro, y si encontramos esas similitudes y ese parecido al otro es porque hemos construido significado. Entonces, nos puede pasar de que estamos mirando una película, nos asustamos, vamos a hacer cuenta que estamos con alguien, que queremos compartir ese rato y nos asustamos o nos emocionamos o compartimos con alguien, ay, vos sabés que
estuve leyendo tal libro, tal obra literaria, bueno. Esto de lo cotidiano es lo que pone en juego Brunner, ¿no? Como lo distinto. Y cómo en función de lo cotidiano se van propiciando instancias humanas, encuentros humanos donde nos encontramos con el otro porque ya hemos construido, ya hemos negociado ese significado. Si yo, por ejemplo, a una persona que no le interesa la literatura, le cuento de mi libro y no va a ver, ahí, Claro, ahí digamos, no puedo construir significado. Por ejemplo, a mí me va a servir ir a un club de lectura, por ejemplo, ¿no? O un café literario, ¿no? Donde yo me sienta aparte porque yo ahí construyo ese significado. Y en función de eso yo reconstruyo y deconstruyo mi propio mundo. Entonces, volvemos al ejemplo. Puede ser la identificación que ese espectador tiene al ver la película, puede ser esa sensación, esa percepción, la representación que se le genera a una persona al leer un libro, puede ser el hecho de que, yo le decía antes, un ratito antes, ¿cómo nosotros podemos explicar esa sensación que nos inunda al mirar, por ejemplo, al equipo de la selección de fútbol argentina y que todos nos levantemos y cantemos el himno? ¿Por qué nos pasa de cantar el himno y se nos eriza la piel ahí y en un acto común y corriente no nos pasa eso? Porque eso tiene que ver con de qué manera nosotros construimos el significado, ¿no? Cómo nosotros vamos identificando con los demás en virtud de las circunstancias que nos toca atravesar. Bárbaro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque yo por ahí me quedo hablando y por ahí me voy. Díganme. No, va bien. Gracias. Sí, Brenda quería plantear una pregunta. Sí, en la guía de saber hay una parte que dice investigue ejemplar de hombre, comunidad, gobierno, etc. ¿Eso es desde el malestar o desde la desocracia? Y eso sería desde las características de la política discursiva del saber. Por ejemplo, el ejemplar de hombre, desde la política discursiva del saber, nosotros hablamos de que no podemos hablar de individuo, no podemos hablar de un hombre así a secas, tenemos que hablar de sujeto, en tanto este sujeto es un sujeto que adviene o es un sujeto que se logra constituir a través de que es convocado o invitado a la vida a través de otro deseo que no es el de él. Entonces, en ese sentido, es un sujeto que está sujetado al deseo. Podemos decir que este sujeto permanece como dividido, como que aparece y desaparece. Nosotros decimos como que aparece y desaparece en una especie de flash, porque en realidad cuando aparece el sujeto, el yo queda inhibido, el yo no sabe, ¿no? Bueno, y la idea sería caracterizar a este sujeto desde esas características que son propias de la política discursiva del saber. Y después lo otro es ir revisando no solo desde las mismas características del saber, sino también revisarlo desde el malestar en la cultura. Esto que se plantea ahí, la organización comunitaria. Nosotros no podemos pensar la organización comunitaria como la pensamos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el aprendizaje la idea es que el núcleo familiar hay que desarmarlo porque ellos consideran, los comportamentales consideran que los delincuentes, los depravados, los perversos, todas las enfermedades humanas nacen de la célula que es la familia tradicional. Entonces, en el aprendizaje lo que se plantea es desmembrar la familia, por tanto, en el aprendizaje somos todos familiares, somos todos compañeros, somos todos fraternos. No lo podemos pensar desde ese lugar a la organización, ¿no es cierto? En función del saber. Lo que planteamos es que esa organización nosotros la podríamos revisar desde lo que es el complejo de Edipo, la constitución que involucra la función paterna, la función materna, ese hijo o hija, y de qué manera ellos se van posicionando en tanto el deseo va circulando. Bueno, tendría que ver con eso. No sé si vamos por ahí o vos podés ir siguiendo la idea. Creo que sí, entendí. Bueno, vuelvo acá a lo del chat. La relación entre la ciencia cognitiva y las neurociencias. La ciencia cognitiva
provoca en todo lo que plantea con la convocatoria esta a la interdisciplina, convoca la emergencia de las neurociencias. La neurociencia es una disciplina bastante nueva, que sin embargo ha tenido un montón de empuje y de fuerza, ya que hay una linda mixtura, hay una linda mezcla. ¿Por qué? Porque habla de la neurología, que por supuesto tiene una base muy firme, una base científica muy firme, y a su vez plantea esa relación de estudio neurológico y el estado de ánimo. Nosotros decíamos las neurociencias, no caramba, las neurociencias lo que plantean es de qué manera proveerle al sujeto una condición de vida más armoniosa o más feliz, ¿no? Y esto de las neurociencias también emergen por la pregunta ¿qué le pasa al hombre? ¿De qué manera asir o abrazar al hombre? ¿De qué manera nosotros comprendemos al hombre? ¿No? Lo que las neurociencias observan o detectan es que este hombre va como clueco por la vida, ¿no? Así como que va, no va erguido, no va fuerte, no va con ganas de, sino que va como medio desinflado por la vida. Entonces, en función de que ellos detectan esto en el hombre, comienzan a investigar de qué manera cobijar al hombre para proveerle una vida más feliz, ¿no? Entonces, ellos determinan el estudio del hombre haciendo esa relación entre las neuronas y el estado de ánimo. Pero lo que se plantea es que las neurociencias es un efecto del empuje de la ciencia cognitiva, ¿no? Si nosotros revisamos la propuesta que hace Gardner ahí cuando plantea todas esas otras disciplinas, se habla del estudio de la neurona. Y ese estudio de la neurona después deviene en neurociencia. ¿Mm? ¿Por qué el sueño es un modelo del Sadar? Freud plantea que el sueño es la vía regia para acceder al inconsciente, porque hay que considerar que Freud se tomaba muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo para resolver los sueños de sus pacientes, muchísimo tiempo, por demás. Entonces él consideraba que el sueño es la vía regia para acceder al contenido inconsciente por las características del sueño. ¿Qué características tiene el sueño? Las mismas que cualquier acto psíquico. Aparece e irrumpe, sorprende, descoloca a la persona, ya que la persona no puede explicar por qué soñó lo que soñó, no puede resolver o dar cuenta de qué manera se produjo eso, ¿no? Entonces, lo que plantea Freud es que toda esa cosa descabellada, desopilante, ridícula, que ocurre cuando la persona va relatando el sueño, eso es lo que nos convoca al otro escenario que va a ser el escenario inconsciente. Más descabellado es el material que relata la persona, más, más riqueza vamos a lograr al acceder al inconsciente. Freud tenía muy en claro que todo lo que acceda a la conciencia va a acceder de manera desfigurada. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar distintas barreras o censuras o resistencias del psiquismo. Entonces, aquello que quiere darse a conocer desde el inconsciente va a llegar totalmente desvirtuado. Es decir, cosas que no tienen gollete, cosas que uno dice, pero ¿cómo puedes soñar esto? Pero ¿qué cosa? ¿De dónde salió esto? Bueno, el de dónde salió esto era un material riquísimo para Freud, porque Freud iba a empezar a desmenuzar todo eso y retrotraerlo, hacer todo ese trabajo regrediente para revisar, bueno, cuáles son las relaciones, a qué convoca tal circunstancia, o desde qué lugar se puede pensar eso que está relatando la persona, ¿no? Entonces, desde ese lugar del famoso sin sentido, Freud plantea que esto sí tiene un sentido y que el sueño aparece como un jeroglífico, como un mensaje a ser descifrado, ¿no? Que por supuesto que no cualquiera lo puede descifrar,
Freud decía que tenía que ser alguien que estuviera en el tema o que revisara la materia en tanto la disciplina del psicoanálisis, digo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y lo otro es las fuentes de las que se vale el sueño para su elaboración, al menos en el texto que nosotros revisamos, Freud plantea que el sueño toma material de la historia singular de esa persona y de las vivencias que ha tenido esa persona recientemente. Entonces, lo que él descubre es que en el momento de relatarlo, en la medida que él va desmenuzando las circunstancias, los objetos, las cosas que han pasado en ese sueño, él encuentra que eso que la persona soñó tiene que ver con la historia personal de esa persona y a su vez tiene que ver con las vivencias en el último tiempo que tuvo esa persona. ¿Mm? Bueno, respecto de las 5 características de la ciencia cognitiva. Nosotros habíamos planteado que, en pocas palabras o pensándolo desde un ámbito un poquito más simple, se debe a 5 soportes o 5 resortes que hacen de sostén a la ciencia cognitiva. Esos 5 soportes son no solo lo que lo soporta, sino lo que también hace de sostén y de empuje para que la ciencia cognitiva siga siendo considerada ciencia. Uno de ellos, una de las características, dice Gardner, es el concepto o la idea de representación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no se pone en duda o no se discute si vamos a hablar de representación o no, si es científico o no hablar de representación. Él dice que en función de lo que se ha descubierto en el Congreso de Higgs en 1948 y todas las conclusiones que han sacado, que es que el hombre se estudia de manera paralela que el APC, no hay manera de seguir discutiendo si existe o no existe la representación. Ellos argumentan que la representación es un amalgama, es un combo, es una mixtura de ideas, de imágenes, de pensamientos. Ellos están convencidos que nosotros lo que pensamos, lo pensamos en palabras. Y ya con ese argumento no hay nada más que discutir, dicen ellos. Entonces esa sería la primera característica. La otra característica es seguir estudiando al hombre de manera paralela a la computadora, ¿no? Porque ellos están convencidos que de la misma manera que funciona el ordenador, de la misma forma funciona el hombre. Otra de las características es la interdisciplina. Ellos están convencidos que es fundante para la ciencia cognitiva y acompañar el seguir resolviendo como conocemos, convocar y seguir convocando a un montón de otras disciplinas que puedan aportar y que puedan sumar precisamente a cómo se da el proceso de conocimiento. Otra de las características es esto de seguir retomando la pregunta que se hacían los griegos, es decir, el cómo conocemos, es decir, que esa pregunta esté siempre vigente. La idea es que esa pregunta sea el motor, ¿no? El motor que impulse la ciencia cognitiva. Y otra de las características es dejar de lado al contexto. Si vamos a estudiar cómo conoce el hombre y todavía no sabemos bien en qué consiste ese proceso, de qué manera exacta se da ese proceso, no nos conviene estudiarlo en el contexto, porque todo ese contexto empaña al estudio de cómo conocemos. Entonces, ellos lo que plantean es justamente recortar al hombre de aquello que lo hace humano, sus relaciones y sus vínculos. Esas son las 5 características o los 5 resortes de los cuales se soporta la ciencia cognitiva. Cuando hablamos de desocracia, hablamos de malestar en la cultura.
Deseocracia, ¿a qué hace referencia específicamente? A una sociedad o a un modelo de comunidad deseante. Nosotros decíamos, esto se puede pensar desde dos polos, o desde dos opuestos, si se quiere, o desde dos caras de una misma moneda. Uno de los polos, o un revés, podría ser que si es una sociedad deseante con todas sus letras, eso implicaría que cada uno hace lo que quiere, lo que le plazca, y bueno, esto sería un lío tremendo, ¿no es cierto? Si cada uno de nosotros hace lo que se nos place, bueno, sería un lío, verdadero lío. Eso sería literalmente la deseocracia, una sociedad, ¿no? Donde a los sujetos le arde el deseo, la necesidad de evacuar esa fuerza pulsional. Que nosotros lo decíamos en algunos teóricos, esto tiene que ver con la película La Purga, ¿no? No sé si alguno de ustedes la vio, pero ahí revisamos que en los 364 días, ¿qué ocurre? La gente se comporta correctamente, la gente se comporta muy cortésmente, pero resulta que hay un día en el año que esas personas se dedican a canalizar y a evacuar toda esa fuerza pulsional y que pase lo que pase. Y después de pasado ese día, hay la gente como si nada, ¿no? Bueno. En el otro lado, o en el otro revés, lo que nosotros revisamos es lo que ocurre realmente, lo que nos toca vivir, que es el malestar en la cultura. Es decir, nosotros sí, podemos estar atravesados por el deseo, pero lo que nos cuenta Freud es que más allá que nosotros tengamos que hacer lo que se nos cante, muchas veces hay un impedimento constitutivo que hace precisamente que eso que el sujeto lo quiere canalizar en el exterior, lo tenga que volver a su propia constitución psíquica, ¿no? Y además hablamos en relación al malestar que justamente como nosotros al vivir en convivencia, al vivir relacionalmente, tenemos que estar midiéndonos, ¿no? Si tenemos que estar como que cuidando lo que hacemos, cuidando lo que decimos, precisamente porque estamos atravesados por esas exigencias culturales, ¿no? Más las que son constitutivas del sujeto. Así que hablar de deseocracia implica hablar de estas dos cosas. Es una sociedad literalmente deseante donde los sujetos le arde y eso lo tienen que, digamos, evacuar a esa fuerza pulsional. Y por otro lado también hablamos del malestar en tanto que el sujeto va a postergar su propio deseo en pos de la convivencia, ¿no? Esto es la gran idea que nos transmite Freud en el malestar, es decir, el sujeto no la pasa bien, no porque la cultura sea mala con el sujeto no la pasa bien porque el sujeto se las va a tener que ver consigo mismo cuando no pueda canalizar esa fuerza pulsional. Entonces, ¿qué dice Freud? A mayor progreso cultural, mayor es el costo subjetivo. Más caro nos sale, ¿no? Yo doy un ejemplo muy sonso. Si en función de la evolución cultural y el progreso, esto lo he dicho en varios encuentros, en los prácticos, en los teóricos, sí, en función del progreso, de evolucionar, uno dice, bueno, a ver, voy a cambiar, por ejemplo, ¿no? Voy a cambiar el televisor, ¿no? Entonces compro un televisor. Ustedes vieron que la gente compra todo grande, grande, muy grande, sillones grandes, televisores grandes, coches grandes, celulares así recontra grandes. Bueno, vamos a hacer de cuenta que yo cambio el televisor y me compro un televisor re grande porque es evolucionar, porque es cambiarlo, porque los televisores hay que cambiarlos cada tanto. Bueno, fenómeno, dice el psicoanálisis. Yo hago una apuesta siguiendo el ritmo cultural de la evolución, del progreso, ¿no? Pero eso después genera un costo subjetivo, porque yo lo quiero el televisor. Pero eso después requiere de que yo me prive y resigne otras cosas, otras instancias mías, propias, singulares, subjetivas, en pos de que ya me endeudé. Es decir, que acá el psicoanálisis plantea que la deuda no es simplemente económica. Hay algo más que se filtra en la deuda, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con de qué manera el sujeto tramita ese compromiso, ¿no? Es decir, el compromiso, porque yo para adquirir algo tengo que, digamos, negociar con una exigencia. Es una exigencia pagar la cuota del televisor todos los meses, ¿no? Bueno,
Entonces, en pos del progreso, como el sujeto resigna cada vez más de lo propio, porque probablemente tenga que salir a buscarme otro trabajo, o quizás tenga que buscarme hacer algunas changas, o no sé. Esto del progreso implica que el sujeto se autoposterga. Y en esa postergación, además de lo que ocurre en esa postergación, el sujeto se queja, ¿no? Decíamos, esa queja es como el síntoma característico del malestar. Bueno. El amor de meta en la vida. Freud plantea que lo que soporta o lo que sostiene la cultura es el amor fraterno. Decíamos, el amor es entre vecinos, entre compañeros por ejemplo, ¿no?, de un equipo de alguna actividad deportiva o disciplinaria. El afecto de meta en la vida que tiene que ver con, no sé, con las personas que vamos al club y que compartimos con otros en un club, por ejemplo, ¿no? Cualquier club, no digo el club de barrio o de una disciplina deportiva, digo el club de, qué sé yo, de lectura, no sé, el club de pintura. Bueno, ese amor que no tiene como fin la reproducción es el amor que permite que seamos solidarios con otros, que seamos cooperativos con otros, ¿no? Hoy día, que a través de las redes sociales, que por ahí circula, un ejemplo muy sonso hoy, ¿no? Circula, ayudemos a Sultanita, que Sultanita está pasando por un momento difícil, y entonces envían el CDU porque Sultanita requiere un remedio carísimo. Entonces, bueno, la gente que aporta, haciendo la transferencia sobre esa el CDU, eso de aportar a una persona que no conocemos, ¿no?, lo hacemos desde el amor de meta en vida, ¿no? Es decir, el amor de meta en vida tiene que ver con eso, tiene que ver con que llegamos a hacer un lazo que une a la masa. El amor, que tiene como fin sexual, Freud está convencido de que eso no une a la masa. Eso genera conflicto, ¿no? Por eso es que él plantea que el amor metasexual sirve para nuclear la familia. Bueno, el tema de la guerra. Recordemos que al menos, no sé si hay mucha gente de la comisión de las 8 de la mañana, de la comisión de las 18B, la guerra no se involucra en el segundo parcial, pero lo voy a mencionar. La guerra se vale de varias leyes de la física para darle cientificidad a la disciplina. Dos leyes de las cuales ellos se rigen es el isomorfismo y la preferencia. El isomorfismo quiere decir igualdad de formas. Y la preferencia nos habla de la habilidad de la percepción de cerrar una forma. Tanto el isomorfismo como la preferencia son dos leyes que lo que explican es la manera que tiene la percepción de organizarse. Es más simple todavía. Estas dos leyes lo que explican es que la percepción se organiza siempre completando la forma, cerrándola o conjugándola. Es decir, que en ese cierre o en ese complemento o en esa conjunción, lo que nos da cuenta es que la percepción se organiza como un todo, donde el todo es más que la suma de las partes. Por ejemplo, si yo, hablando de la ley de isomorfismo, si yo, recuerden que habíamos hablado del ejemplo de la silla, yo les muestro una silla, ustedes que van a decir de acuerdo a la guerra, ustedes van a decir, esto es una silla. No van a decir un respaldo, un asiento por cuatro patas, no sé, dos apoyados, van a decir una silla. Pensemos en la ley de isomorfismo, igualdad de forma. Si yo le pongo una silla de plástico y les muestro una silla de madera, ustedes van a decir, esto es una silla y esto es una silla. Porque
una silla que tiene, prestemos atención, el respaldar, el asiento y tres patas, ustedes van a entender que eso también es una silla. No es que deja de ser una silla. Bueno, estas dos leyes explican la capacidad que tiene la percepción de organizar eso que percibo como una totalidad. Julieta, ahora sigo con lo del chat. Julieta, levanta la mano. Perdón. Lo de la construcción de sindicatos también viene Bruno, lo estaba viendo. Que pregunta sobre si es un fenómeno individual, funcionamiento. Nosotros sabemos que Bruno no es así, no plantea eso, dice que todo lo contrario, que se mezcla la cultura con los otros. ¿Es algo más allá de eso? ¿Es algo, una pregunta complementaria para que lo tengamos claro? ¿Hay algo más para sumar? No, es eso, que no es poco en realidad, que no es poco porque consideremos que los otros autores no hablan de la influencia de la cultura, no hablan del atravesamiento de la cultura al modo que uno lo plantea, pero es lo que vos planteas, es eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Acá lo que plantea el chat, ¿qué diferencia hay entre las demandas individuales y las exigencias culturales? Las demandas individuales implicaría que cada uno de nosotros haría lo que se le encante. Convengamos que eso no sería, a ver, sano, ¿no es cierto? Que cada uno haga lo que se le cante. Cuando se le cante, no sería sano, no sería, tampoco sería posible, ¿no? Es decir, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, pero bueno, la idea sería que no ocurra, ¿no? Entonces, las demandas individuales es todas las veces que uno quiere dejar de hacer lo que tenemos que hacer para hacer lo que se nos cante. Es decir, es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, pero sin embargo, decíamos en la clase, sin embargo, tenemos que salir y, por ejemplo, en el caso de ustedes, ir a la facultad, practicar la fotocopia, leer, ¿no? Es decir, las demandas culturales son demandas que estamos atravesados todos, porque todos más o menos tenemos que estudiar, todos más o menos vamos a trabajar, más o menos tenemos que, por ejemplo, ¿no? Cocinarnos. A pesar de que no tengamos ganas, tenemos cosas que hacer. El tema es que lo que plantea Freud es que esa relación tortuosa, tormentosa entre lo que el sujeto quiere hacer cuando se le cante y las demandas culturales, esa relación no va a ser armónica. Nunca va a ser armónica. Ya lo dice al comienzo del texto y termina el Malestar de la Cultura diciendo esto. Es decir, la relación entre aquello que el sujeto quiere hacer a su antojo cuando se le cante y todo lo que plantea la cultura como exigencia, como progreso, como evolución, como mandato, esa relación siempre va a terminar siendo tormentosa. Entonces las demandas individuales serían como los instintos pulsionales y las exigencias culturales tienen que ver con, por ejemplo, la limpieza, el orden, todo eso. Son Tiene que ver, ejemplos. sí, Con todo. en realidad Como la tiene que ver, restricción de las pulsiones también. tiene que ver con un montón de cosas, que uno no repara, pero estamos permanentemente atravesados por mandatos, normas, pautas, preceptos culturales, que recordemos que todo eso que hace la cultura es para domeñar, para sofrenar esos impulsos. Y me aguardan un momentito, les voy a mostrar una cosa muy sonsa, pero muy sonsa que pasó hoy en el colectivo que yo me volví acá a mi casa. Ahí les comparto, espero que se vea bien, un segundito, para que ustedes revisen de qué manera estamos atravesados por las exigencias y los mandatos culturales. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ustedes me dicen si se puede ver bien. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Sí. Ahí lo voy a aumentar. ¿Ustedes llegan a ver qué dice ahí?
Esto decía en el colectivo, dice, la prohibición de fumar dentro de este vehículo rige tanto para el conductor como para los pasajeros. Cúmplala y hágala cumplir. Bueno, ese es un super yo que plasma la cultura. Eso es un mandato cultural, que lo que está haciendo es prohibir, se llega a ver bien, ¿no? Que lo que está haciendo es prohibir para regular el vínculo entre nosotros. Y la gente que tenga ganas de fumar se la va a tener que fumar, precisamente, se la va a tener que aguantar, va a tener que ser tolerante frente a esa situación. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros nos permite regularnos y que está dentro del combo de vivir en la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Apenas la primera parada que hace el colectivo, hay personas que están desesperadas ya con el cigarrillo casi prendiéndose, ¿no? Bueno, lo que digo es, estamos permanentemente atravesados, lo voy a dejar de compartir, estamos permanentemente, ¿dónde estoy? Acá. Estamos permanentemente atravesados por estas cosas, ¿no? Donde esas demandas, a través de las prohibiciones, de los preceptos, de los mandatos, todo el tiempo nos dice qué hacer. Todo el tiempo nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, qué es lo correcto de hacer. Y en todo ese camino, en función de vivir con otros, relacionalmente, nosotros pagamos el costo, ¿no? ¿Cuánta gente hay que en ese mismo colectivo tenía ganas de prenderse 2, 3 cigarrillos? Y bueno, sí, eso era, digamos, el precepto que acompañó todo ese viaje colectivo. Bueno, por eso digo, esas maneras que tiene la cultura de plasmar el super yo, estamos regados de esas circunstancias, regados. El hombre como tabula rasa quiere decir que el hombre llega al mundo vacío, listo para ser llenado, listo para ser completado, listo para ser configurado, listo para ser programado. Esa es una posición que toman los comportamentales, es decir, la política discursiva del aprendizaje, ¿no? Cuando dice, el hombre aparece en el mundo como una pizarra en blanco y está listo para ser llenado por estímulos. Sí. Espérame que no veo. Jae, ¿puede ser? ¿Digo bien? Está con la mano levantada. Sí, porque a mí me quedó una duda con esto de respecto que usted dijo que la meta sexual lleva al conflicto y que no une a las masas, pero sirve para nuclear a la familia. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo si lleva a la violencia, digamos, o sea, conlleva el conflicto, pero sirve para nuclear a la familia? Bueno, muy bien. Ahí revisamos lo que pasaba en la horda primitiva, ¿no? Cuando no está estipulado eso, cuando eso no está, si se quiere, regulado, eso lleva a conflicto. Lo que Freud plantea es que el amor de meta sexual sirve para aunar o reproducir la célula que es la familia. Si la familia, el núcleo familiar se reproduce, ahí tenemos el germen que va a perpetuar a la cultura. La cultura se soporta de esos núcleos familiares que reproducen todos esos mandatos, todas esas previsiones. Por eso es que nosotros revisamos qué dice Freud. La cultura plasma un super yo. De la misma manera que nosotros a la salida del Edipo ya hemos incorporado todos esos preceptos de nuestros padres en el super yo. Entonces, el amor de metasexual sirve para, de acuerdo a lo que plantea Freud, para conformar núcleos familiares. Núcleos familiares, núcleos sentimentales, ¿no? Pero el tema sería que no permite la solidaridad o no permite que
circule la cooperación, porque el amor de metasexual lo que conlleva es la exclusividad, no la participación, no la colaboración, no la solidaridad, no el ser cooperativo con otro. El ser cooperativo con otro es posible solo si yo tomo al otro como vecino, como compañero, como correligionario, como compinche, ¿no? Si lo tomo como objeto sexual, dice Freud, lo voy a tomar como en exclusiva. Y eso justamente no perpetúa los mandatos, los preceptos de la cultura. Pero esto sería tipo antes del Edipo, ¿no? Porque cómo vamos a tomar, o sea, usted que dijo de que tomar de objeto sexual, ¿cómo tomaríamos de objeto sexual a un miembro de nuestra familia, por ejemplo? O sea, ¿es preedípico? Ah, vos lo pensás desde ese lugar. Bueno, sí, puede ser que pensarlo así como vos lo considerás. Freud, insisto con esto, quizás por ahí, no sé si se llega a entender lo que quiero plantear. Freud lo que plantea es que el amor de metasexual sirve para vínculos sentimentales, quiere decir, no necesariamente tiene que ser una familia, tiene que ser alguien con el cual yo pretenda exclusividad, dice Freud, ¿no? Puede ser también un vínculo familiar, ¿no? Pero el tema es que eso no permite no permite que fluya lo que hace justamente a encauzar la solidaridad o la cooperación. No lo permite. No hay manera porque lo que conlleva es a la exclusividad. Si yo tomo a alguien como objeto de amor, dice Freud, lo tomo para mí. El yo se logra identificar con ese objeto de amor, toma rasgos de ese objeto de amor, se dan todos unos procesos de otra índole que no ocurre cuando yo me identifico con otro en términos de grupo, ¿no? Por ejemplo, pensemos, seguramente alguno de ustedes debe haber pasado por alguna situación de deporte o alguna actividad de disciplina o algo que involucre a lo grupal, ¿no? Si nosotros revisamos, cuando el grupo está unido, que por ejemplo, ¿no? Que somos un equipo y que, qué sé yo, no sé, vamos a jugar de tal manera y vamos a poner garra y vamos a poner actitud. Cuando el equipo está atravesado por el amor de meta inhibida, es un equipo que es mundial. El equipo se va a sostener, gane o pierda, es un equipo infalible. Ahora, cuando en el equipo se entretejen algunas historias donde se vincula el amor de metasexual, el equipo se empieza a desmembrar, el grupo se separa, sonamos, no queda más grupo. Es inevitable. Seguramente a algunos de ustedes les pasó esto, de que, oh, mirá, vos sabés que éramos un grupo tan unido que yo de repente, Sultanita empezó a salir con Menganito y que Menganito le gustaba el otro Sultanito y se desmembró el grupo. Porque el amor de metasexual tiende a la exclusividad, a acaparar al objeto, no lo va a compartir, no va a querer ser solidario con los demás, porque va a poner toda esa atención, toda esa cuota pulsional en el objeto. Bueno, es mucho más complejo, ¿no? Nosotros lo que revisamos es que el amor de meta inhibida permite ser correligionarios, compañeros, ¿no? ¿Sí? Y eso hace que el grupo, que la masa, sea sólido. Por eso juego con los grupos que a veces uno tenía quizás en el club o en algún deporte que uno haya hecho o en cualquier otra circunstancia que uno haya hecho grupo, nos damos cuenta que el grupo está divino hasta que se arman esos poliamor, tole, que se arman unas cosas medias extrañas ahí, y ahí el grupo se desarma. Se desarma porque el amor de metasexual tiende a la exclusividad. El amor de meta inhibida, vamos todos juntos, sí, nos emborrachamos todos juntos, sí, vamos todos a una casa, sí, vamos a hacer un asado, sí, vamos a hacer todo esto juntos, sí, pasamos toda la tarde hablando pavadas, sí. Es otra cosa, ¿no? Y esto tiene dos fines totalmente distintos para perpetuar la cultura. El amor de meta inhibida permite esto, aunar la masa, que ante cualquier eventualidad, por ejemplo, salimos todos a la calle a manifestar algo, por ejemplo. Sin embargo, el amor de metasexual le sirve a la cultura para perpetuarse en tanto reproduce el núcleo familiar. A la cultura no le sirve jóvenes
viviendo solo. No le sirve. No hay manera que le sirva. Le sirve el núcleo familiar porque el núcleo familiar aparece como una práctica discursiva que se hace eco, precisamente, reproduce, clona los mandatos culturales. ¿Mm? Cha, 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 cha. ¿De qué manera se concibe el cuerpo desde la moral victoriana? Bueno, la moral victoriana, que era la época, fines del 1800, reinaba Victoria, que Victoria era muy mojigata. Ella plasma en lo que es Europa una modalidad que hace que todo lo que tenía que ver con el cuerpo quede velado. Es decir, nada del cuerpo podía ser exhibido o mostrarse. Nosotros decíamos, hay documentales o películas de época que muestran la vestimenta, ¿no? Y la vestimenta, recordemos que es la segunda piel. Bueno, ¿qué pasaba a nivel del cuerpo? Uno de los registros es detectar qué es lo que ocurre a nivel de la vestimenta. Esta reina lo que planteaba era que nada del cuerpo podía ser exhibido y nada que involucrara al cuerpo. Por eso decíamos en algunos encuentros que esas mujeres que habían sido madres no podían nunca dar de amamantar cuando hubiese alguien más o menos cerca, porque quienes daban de amamantar eran las nodrizas, no era la madre, entre otras cosas, ¿no? Y también decíamos, bueno, una característica de esa época era que así como todo esto estaba censurado, todo esto estaba muy resistido o muy reprimido, de la misma manera proliferaban todos esos burdeles, todos esos prostíbulos, ¿no? Donde justamente el sujeto tenía que encauzar toda esta cosa ahí, bueno, humana. En esa misma época de censura y represión respecto del cuerpo, la concepción del cuerpo es una concepción meramente biológica, física, orgánica, ¿no? Entonces decíamos que el cuerpo estaba atravesado por lo escópico, por esta cuestión de la mirada y del ojo clínico, ¿no? Es decir, el discurso médico piensa a un cuerpo en tanto biología pura, tal que la dolencia o el malestar de ese cuerpo tenía que corresponderse con un diagnóstico, ¿no? Si esa dolencia en ese cuerpo no podía ser contenido desde un diagnóstico, esa persona estaba mintiendo, ¿no? Eso es lo que decían los médicos en esa época de la histeria, ¿no? Que la histeria era un fraude, que la histeria era teatrera, que la histeria solamente quería llamar la atención, ¿no? Y la atención de sus familiares, de sus seres más cercanos, lo decían los médicos en esa época. Así que esto que estamos hablando tiene que ver con de qué manera se concibe el cuerpo con toda esta moralina victoriana. Gardner lo que plantea es una suerte de compendio, así como un raconto, un rejunte de lo que es la ciencia cognitiva. Él es uno de los encargados de compilar la propuesta de la ciencia cognitiva con todo lo que eso involucra. Es decir, Gardner plantea la influencia de el Congreso de Higson. Gardner también plantea esta relación o paralelismo entre el hombre y la máquina. También plantea esta dupla para estudiar al hombre que es la mente y el cerebro, el software y el hardware, ¿no? Y él, en eso que investiga en relación a las ciencias cognitivas, plantea la afluencia de esas otras disciplinas que no son afines a la psicología, sino que vienen desde las ciencias duras, de otro estilo de disciplinas, pero que son convocadas para dar cuenta del cómo conocemos. ¿Mm? Bueno, respecto de
lo que plantea ahí María Clara. En cuanto al trabajo y a la economía. Recordemos que el trabajo para el sujeto, de acuerdo al planteo que hace Freud, el trabajo es vivido como un pesar, ¿no? Como una pena para el sujeto. No es que, ¿se acuerdan que decíamos en clase? No es que el sujeto dice, ay, qué lindo día hoy para ir a trabajar. No. Hay muy pocas personas que si uno las escucha atentamente dicen, ay, qué bueno, qué lindo que está este día para ir a trabajar, ¿no? O hay gente, muy poca gente que dice, yo elijo ir a trabajar. La gran mayoría de los sujetos plantea, uff, mira cómo está el día, mira el frío que hace, me tengo que ir a trabajar, oh, mira qué calor que hace, me tengo que ir a trabajar. Y se la pasan quejándose del trabajo, no importa en lo que trabajen, el sujeto se queja de aquello que trabaja. Decíamos, en el caso que el sujeto no trabaje, se queja de aquello que tiene que hacer, porque el trabajo, el sujeto, dice el psicoanálisis, lo vive como un tener que hacer, un gran peso genera eso, ¿no? Por tanto, como el trabajo me genera ese peso, es un yugo, dice Freud, es un gran ancla, el sujeto va a hacer todo lo posible para o no ir, o dilatar ese momento, o equilibrar eso con momentos de mucha dicha, de mucha algarabía, de mucho desborde, ¿no? De mucho desborde, que eso también se observa mucho en la sociedad hoy día. Por tanto, el trabajo no estaría dentro del combo que le aporta felicidad al sujeto, todo lo opuesto. Es algo que el sujeto, si lo puede esquivar, lo va a esquivar. Recordemos cuál es la categoría de trabajo en la cultura occidental. En Occidente, desconozco cómo será en Oriente, lo desconozco, pero en Occidente, que es donde nos toca vivir a nosotros, en Occidente el concepto de trabajo está asociado al sacrificio, ¿no? Y una vez más, al tener que. El trabajo dignifica no sé cuántas cosas más, dice el sujeto. Bueno, son todas cosas culturales, ¿no? Pero que siempre nos hablan o nos remiten a lo mismo. Es decir, es algo que el sujeto tiene que hacer. Y todo lo que tiene que hacer el sujeto es vivido como un peso y por tanto el sujeto va a tener que hacer algo en función de eso, dice Freud, ¿no? La economía. Bueno, nosotros planteamos que en relación a la economía, nosotros en lugar de hablar de la economía, tanto el dinero por sí mismo o el trueque o como decíamos en el aprendizaje, esto de intercambiar circunstancias o favores, bueno, no se pone en juego eso. La economía que nosotros hablamos en el saber es la economía libidinal, ¿eh? La economía de esa energía que no cesa, que no para, que no frena, y que al no frenar y no parar todo el tiempo nos habla de, ¿se acuerdan que decíamos de eso que estructuralmente nosotros no tenemos? Y hablar de economía libidinal es lo mismo que hablar de la insatisfacción. Bueno, en relación al super yo, el tema, porque es un poco así como extenso, el tema sería considerar que Freud plantea que hay una relación entre lo que nosotros conocemos como cultura y otro momento. Ese otro momento Freud describe que es un momento mítico, es un momento teórico. Entonces él plantea que ese momento mítico, ese momento teórico, da lugar, a través de un proceso, da lugar a lo que nosotros conocemos hoy como la cultura. ¿Por qué Freud se va a otro tiempo? Justamente para dar cuenta de en qué consisten esas prohibiciones. ¿Por qué al sujeto le hincha tanto los cocos tener que cumplir con tal cosa, tener que cumplir con tal otra, tener que tener cuidado con tal cosa, tener que tener en cuenta tal otra cosa? Le pesa mucho porque esas son maneras, las prohibiciones que establece la cultura, son maneras de plasmar el super yo.
Entonces, el super yo, ¿se acuerdan que decíamos que, bueno, nosotros lo podemos revisar desde el complejo de Edipo, lo podemos revisar desde el mito de Edipo, o lo podemos revisar también desde la horda. En resumidas cuentas, el super yo para Freud es un efecto de haber transitado el complejo de Edipo. El super yo es esa instancia de la personalidad psíquica que, o donde más bien, recae todos aquellos mandatos que nos dijeron y nos trasladaron nuestros progenitores. ¿Mandatos de qué tipo? Por ejemplo, fíjate de salir prolijo, fíjate de no olvidarte las cosas, llevar la carpeta completa, recordá de, por ejemplo, ¿no? Ponerte tal cosa, no lo hagas de esa manera, hacelo de tal otra. Bueno, todos esos mandatos, todas esas normas, todas esas pautas, todo lo que nos han dicho a modo de ley, de orden, nuestros padres, quien lo toma es el super yo. Por eso que Freud dice, el super yo se comporta muy duro con el yo, porque le recuerda todo el tiempo cómo se debe hacer algo o cómo se deben hacer las cosas. Entonces Freud dice, bueno, actúa como policía, como esa sombra que está todo el tiempo ahí detrás del yo diciéndole que se corrija lo que tiene que hacer de tal forma, cómo lo tiene que hacer, que tiene que hacer esto no sé, de una forma, no sé, distinta. Entonces, el super yo asume todos esos mandatos parentales, ¿no? Y se acuerdan que Freud también plantea que el super yo no es que trabaja solo, ¿no? A la par se forma o se forja otra instancia de la personalidad que es el ideal del yo. El ideal del yo no es que lo va a controlar al yo. Sin embargo, es algo a lo que el yo aspira, algo a lo que el yo anhela llegar. Por decir una cosa muy sonsa, ¿no? Yo anhelo, no sé, qué sé yo, convertirme en X cosa, ¿no? Bueno, no sé. El tema es que así como nuestros padres nos han dado pautas, reglas, mandatos, órdenes, todo eso recae en el super yo, ¿no? Y ese super yo es el que después, el resto del camino del sujeto, el super yo está midiéndolo permanentemente, diciéndole lo que tiene que hacer. Un ejemplo muy sonso, quizás a algún joven estudiante, el super yo seguramente le dirá, no te quedes más padeando los fines de semana, ponete a adelantar las materias o ponete a estudiar, ¿no? Bueno, no es tan así, tan ligero el super yo, es muy cruel el super yo, ¿no? Cuando el sujeto logra escuchar al super yo, es sumamente cruel. Es muy cruel, la verdad que es muy cruel. El tema es, bueno, es decir, ese super yo, que son los mandatos parentales, Freud plantea que la cultura, para ordenar, para regular los vínculos, también plasma a modo de previsiones, de preceptos, de cláusulas, de normas, esto que vendría a ser las veces del super yo, este cartel que yo les decía, ¿no? Ese cartel que yo les decía que estaba en el colectivo, cúmplala y hágala cumplir. Bueno, ese es el mandato del super yo, ¿no? Ahí está bastante ligero, ¿no? Pero algo de eso tiene que ver con el super yo. El tema es considerar en el malestar en la cultura qué pasa entre el super yo y el yo. Porque ¿qué dice Freud, no? El sentimiento de culpa que siente el yo se debe a una relación tensa entre el yo y el super yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que el yo, como tiene que cumplir con la realidad exterior, de lo que cede el yo es de sí mismo, porque deja más espacio
al super yo, a lo que tengo que hacer, a lo que tengo que cumplir, a lo que tengo que completar, a lo que tengo que rendir, a lo que tengo que estudiar. Y el yo, en ese sentido, es el que se angustia, ¿no? Si le da más espacio al super yo para que el super yo haga de policía y le siga diciendo todo lo que tiene que hacer, el yo se siente disminuido, ¿no? Entonces Freud plantea, a mayor progreso cultural, mayor es el sentimiento de culpa, ¿no? Juguemos con el tema del televisor. Si cambiamos el televisor y bueno, fenómeno, listo, me busco otro trabajo y vivo de trabajo en trabajo para pagar ese televisor, el tema es que quien la pasa mal es el yo, porque quien se posterga es el yo, quien se va a angustiar y se va a sentir extenuado va a ser el yo. ¿En función de qué? Del mandato de que tengo que pagar el televisor. Yo ya lo tengo en mi casa, tengo que pagar el televisor, ¿no? Bueno. Entonces, en función del progreso cultural, ese progreso cultural tiene un costo y el costo lo paga cada uno de nosotros resignando más y más de lo propio. Lo podemos revisar incluso desde otro lado, es decir, cómo nos damos cuenta que es cada vez más intenso el progreso o la evolución cultural por los desequilibrios o sí, los desequilibrios que padece el sujeto, ¿no? Es decir, por ejemplo, y esto lo plantea Freud en el texto, más impulso toma el progreso y la evolución cultural el sujeto para equilibrar esto, por ejemplo, se agarra unas borracheras tremendas, ¿no? Y otras tantas cosas que consume de más, ¿no? Bueno, eso que consume en exceso, que consume compulsivamente o que consume de más, es la manera que tiene el sujeto de desarmar un poco esa circunstancia que realmente lo agobia, ¿no? Bueno, porque si no me quedo hablando de un montón de otras cosas. Bien, ¿algo más? ¿Se va entendiendo lo que estoy planteando? Porque por ahí me parece medio monólogo esto. No, sí, profe, re bien. Ah, bueno, Sí, sí, profe, se entiende. bueno. Bueno, ¿alguna inquietud más? ¿Algo que les interese compartir? Profe, perdón. Sí. ¿Cuántas preguntas más o menos van a hacer el parcial? Probablemente 3, 4. Ok, gracias. Bueno. Profe, respecto del parcial también te pregunto. Si estudiamos de las guías de preguntas, ¿está más o menos bien? ¿Es lo completo porque es lo que dimos en los prácticos? O también del texto, porque Freud es bastante complejo a veces. Por eso pregunto. Sí. Si ustedes consideran que las guías, ustedes como alumnos, las tienen completas, las tienen jugosas, podrían revisarlo desde ahí. No es lo ideal. Lo ideal siempre es ir a la fuente. Por ejemplo, leo a Freud, saco o retengo lo más grueso o lo más importante y después sí, eso lo sustento con los apuntes. Eso sería lo ideal, ¿no? Donde sabemos que el alumno no la va a pifiar. Ahora, si el alumno accede solamente al material que tomó apunte o solamente a una o algunas guías, sonamos porque ahí el sustento no está firme. Es decir, en la fuente, el autor no está firme. Pero bueno, después cada alumno hace lo que puede también, ¿no? Listo, profe, perfecto. Gracias. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más.
Bueno, si no hay más consultas, nos encontramos el martes. Éxitos. Chao, Gracias, profe, gracias. profe. Chao. Chao, nos vemos, profe. Chao.